Voy a dibujarte aquí un pentágono, donde primero voy a ubicar cuáles son esos 5 bloques, esas 5 áreas, 5 elementos clave, 5 cimientos. Imagínatelo de esta manera, como en un edificio, los 5 cimientos que necesitas dominar, poner conciencia, trabajar y entrenar para después, cuando vayamos aplicando truquitos, herramientas, cuando tengas tus hábitos, por supuesto que todo funcione como tiene que funcionar. El primero de los elementos es la atención. Estamos en un mundo donde la gran pandemia actual, o una de las grandes pandemias, es la pandemia de la falta de atención. Continuamente estamos sesgados y estamos distraídos y estamos inmersos, me atrevo a decir, inmersos en una vorágine de información, de redes sociales, de mensajes, de emails, de tareas, de personas que nos hemos olvidado de concentrarnos. ¿Cuánto cuesta el hecho de abrir un libro, de comenzar una tarea y de estar, por ejemplo, 5 minutos, 10 minutos concentrado haciendo algo sin que nuestra mente se vaya? En segundo lugar, vamos a hablar de la necesidad. Obviamente no crear tiempo como tal, pero sí bloquear tiempo. Tenemos que ser mucho más cuidadosos con a qué dedicamos el tiempo, cómo lo protegemos y cómo lo bloqueamos, y enseguida te contaré cómo hacerlo. En el tercer lugar vamos a hablar de la parálisis por perfección. Nos está restando mucho para ser productivos. Veremos luego cómo luchar, por supuesto, y vencer a esa perfección. Después también, punto número 4, hemos hablado de atención, bloquear el tiempo, perfección. Uno de mis favoritos es cómo dominar tu enfoque. Cómo dominar la capacidad de dirigir tu mente, porque muchas veces la productividad no es cuestión de hacer más cosas, no es cuestión de tener más herramientas, sino es cuestión de elijo en cada momento dónde pongo mi mente, elijo en cada momento dónde pongo mis pensamientos para hacer lo que yo sé que en este momento tengo que hacer. Y por último, el punto número 5, algo que seguramente te sorprenda en cuanto a productividad, pero que es clave, y es la parte del descanso. Cómo yo recupero energía para tener todas mis capacidades cognitivas, físicas, mentales y emocionales al nivel que necesito para poder disparar esa productividad. Perfecto, pues vamos a entrar de lleno, así que espero que esto ya lo hayas apuntado, pero ahora toma nota de todo lo que te voy a decir, porque lo que voy a hacer es hacer zoom aquí, 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 aquí y aquí, para que tengas la máxima información y, por supuesto, la máxima capacidad de acción. Vamos a por ello. Vamos a comenzar con esa capacidad de atención. Vamos a trabajar con este primer bloque, y lo primero que te quería decir es que a partir de hoy uno de tus principales objetivos debería ser entrenar tu concentración. No solo porque quizá ahora mismo estés estudiando, no solo porque quizá tu trabajo tenga que ver con, por ejemplo, pues revisar documentación, con crear documentación, sino te dediques a lo que te dediques. La capacidad de elegir dónde pongo mi enfoque y mantener un estado mental relajado, un estado mental donde hablamos de qué régimen, qué frecuencia de ondas cerebrales son más ondas cerebrales de distracción, en qué régimen de ondas cerebrales estamos en un estado mucho más concentrado, pero la capacidad de concentración tiene que entrenarse. Y algo que puedes hacer, ahora te voy a dar algún truquito, pero algo que puedes empezar a hacer es simplemente poner conciencia en diferentes puntos de tu día, cuando estés trabajando, cuando estés quizá haciendo algún tipo de tarea personal en casa, tareas domésticas, simplemente evaluar con qué nivel de intención y de concentración haces cada cosa. Seguramente te des cuenta que durante la mayor parte de tu día estás haciendo algo, por ejemplo, te estás duchando y estás pensando lo que tienes que hacer después. Estás comiendo y estás pensando en que tienes que recoger al crío. En lugar de poner el foco en cada momento en lo que estás haciendo, necesitas entrenar tu capacidad de concentración y de atención. Más cosas sobre la concentración. Un truquito que te voy a dar es el siguiente. Dado que lo que más nos suele restar la concentración tiene que ver con redes sociales, con utilizar el WhatsApp, con estar permanentemente pegado a nuestro correo electrónico, respondiendo, esperando el siguiente mensaje, actualizo la bandeja de entrada que no me llega. Ayuna de todo eso. Dedica quizá una mañana, quizá un día entero, quizá te sentará de lujo un fin de semana completo, sin teléfono móvil, sin redes sociales, sin WhatsApp, sin email. Ayuna de todo aquello que te está evitando concentrarte. Ayuna de todo aquello que está fulminando tu capacidad de atención. Vamos con más cositas sobre la atención. Dirás, Miguel, dame un truco que sea sencillo para comenzar. Pues mira qué fácil. Simplemente empieza. Quiero que te pongas en esta situación a ver si alguna vez te pasa lo siguiente. Imagínate, por hacerlo sencillo, que tienes que preparar un informe, tienes que preparar un documento para tu trabajo, para tu negocio, para la parte profesional. Y es un documento que te va a exigir que estés muy concentrado, que le pongas mucha atención, y es como que lo vas postergando, lo vas posponiendo, porque dices, no estoy preparado, ahora no es el momento, ahora estoy un poquito distraído. También puede pasar, por ejemplo, ostras, quiero leer, pero no me pongo a leer. Simplemente empieza.
Esto es como con el deporte. A veces no salimos a entrenar porque, claro, decimos, tengo que estar a 1 hora. Empieza. Ponte el objetivo de sencillamente estar 3 minutos haciendo esa tarea, 5 minutos. ¿Y qué va a suceder? Que automáticamente lo vas a ver cuando empieces a hacer esa actividad, a hacer esa tarea. Tu régimen de ondas cerebrales va a calmarse, solo por el hecho de empezar. Pero muchas veces nos contamos la historia de que no estoy concentrado y entonces no empiezo. Empieza y verás cómo te concentras mucho más. Y luego una herramienta que también te va a ayudar de forma extraordinaria es la herramienta de la meditación. Meditar, por cierto, yo lo confieso, hace unos años era completamente escéptico con respecto a esto y a muchas otras cosas. Afortunadamente me decidí algún día a probar y es una de las herramientas que más me ha ayudado a disparar mi capacidad de atención. Meditar no es nada raro, no nada extraño, es simplemente entrar en contacto con el momento presente, con lo que sucede en tu cuerpo, con lo que sucede en tu mente, con lo que son tus emociones, con tu respiración. Una forma de meditar muy sencilla, es algo tan fácil como cerrar tus ojos y simplemente concentrarte, poner tu conciencia en tu respiración, en cómo el aire entra en tu cuerpo y cómo el aire sale de tu cuerpo. Y solo el hecho de, por ejemplo, antes de hacer una tarea, antes de leer, antes de empezar una tarea profesional, antes de, por ejemplo, si tienes que hacer una reunión pues de ventas, una reunión con tu equipo, antes de empezar esa tarea, es dedicar 2-3 minutos a conectar con esa respiración y verás cómo todo tu foco se redirige y va mucho más en la línea de aquello que quieres hacer. Vamos a pasar al siguiente bloque. Hemos hablado de la atención y el siguiente de los puntos, recapitulo, estamos viendo cuáles son esos 5 pilares para disparar tu productividad, cuáles son los 5 pilares fundamentales. Hemos hablado de atención y ahora vamos a hablar de cómo bloquear tiempo. Decía que el tiempo no se puede construir, no se puede crear más tiempo, pero el tiempo sí que se puede utilizar mucho mejor. De hecho, se debería utilizar mucho mejor. Y para ello vamos a entender cuáles son algunos trucos, algunas directrices para bloquear ese tiempo. El primero de los trucos es algo que llevo haciendo desde que comencé mi carrera profesional, hacía unos cuantos años, en su momento en la parte de ingeniería, y es que primero hay que hacer lo primero. ¿Cuántos y cuántas cuando, por ejemplo, comienza vuestra jornada laboral, abrís el ordenador o si no trabajas con el ordenador de otra manera, pero empiezas a hacer algunas actividades, algunas acciones que no son lo más productivas posibles, pero que realmente las haces para sentirte ocupado o ocupada? Me explico, pongo algún ejemplo. Abres el ordenador y en lugar de ir a por ese informe, a por ese proyecto, a por esa memoria que exige mucho de ti a nivel cognitivo, por ejemplo, abres el email, revisas el correo, te metes en las redes sociales, las consultas rápidamente, te metes un poquito en el periódico, revisas el banco, revisas esto. A mí también me pasaba y por eso me di cuenta que, ostras, digo, estoy desaprovechando el mejor momento de mi día, que es al principio del día, que es cuando tengo más energía, para hacer tareas que no son de alto valor. Entonces, lo primero para bloquear tiempo es que te guardes un ratito cada mañana. Si quieres, empieza por 30 minutos, simplemente concentrado en lo más importante. Y después ya tendremos tiempo para las tareas más fáciles, para las tareas que nos exigen menos. Pero es una lástima desaprovechar esa primera hora, puede ser desde 30 minutos hasta 2 horas, ese primer intervalo del día donde tenemos más foco cognitivo, más energía física, mental y emocional para sacar el trabajo importante. Tienes que bloquear tiempo para eso. También, por supuesto, hay que guardar tiempo para la planificación. Esto quiere decir que cada día tienes que reservarte un ratito para planificar el día siguiente. Que cada semana te tienes que reservar un rato, ya no es un ratito, ya es un poquito más largo, quizá media hora, para planificar la semana siguiente. Que cada trimestre o cada semestre o cada mes, eso ya depende un poco de tus prioridades y de tu feeling, te reserves un hueco para planificar a medio plazo. Que cada año te reserves un buen espacio, te reserves una tarde o un día entero para planificar tu año siguiente. El tiempo que no planificas nunca sucede. En la vida, lo que no planificas jamás llega a suceder. Y para que llegue a suceder, primero tengo que estar centrado, tengo que estar reflexionando sobre qué quiero que suceda en mi vida. Y por lo tanto, necesito bloquear también un tiempo para la propia planificación. Más cositas con respecto al bloquear tiempo. Este es un concepto que yo llamo, apúntalo así, protege tu semana. En esa planificación semanal que te sugiero que hagas, yo por ejemplo, salvo que esté viajando, salvo que ese día quizá tenga alguna actividad de ocio que me lleve todo el día y no lo puedo hacer, habitualmente es el domingo por la tarde cuando dedico 20 minutos, media horita a planificar la semana siguiente. Y ahí es donde te recomiendo que aquellos especialmente, de hecho os pregunto, ¿cuántos tenéis agendas que da miedo ver esa agenda, que está completamente llena de cosas? Hay gente que no tiene ni agenda. Yo, ¿agenda qué es eso? ¿No? ¿Qué es un calendario, ¿no? Pudiendo ir a lo loco, ¿no? ¿Para qué hace falta un calendario? Bueno, es broma. Decía que en esta planificación semanal, especialmente aquellos que tengáis
la agenda a reventar, te tienes que proteger de antemano. Esto quiere decir que cuando cojas tu agenda, cuando cojas tu calendario, yo por ejemplo no es una agenda física en mi caso, sino que es el calendar del ordenador o del teléfono, lo que vas a hacer es algo tan sencillo como bloquear tiempo cada semana donde no va a caber nada, donde vas a decir, este tiempo es para mí, este tiempo es para lo importante o este tiempo es para lo que pueda surgir, pero yo ya me lo bloqueo. Y si alguien me dice, hey, aquí tienes sitio para hacer una reunión, la respuesta es no, tengo que acostumbrarme, porque si no, siempre habrá opción de cambiarlo, siempre estaré a merced de los demás. Y de hecho, el siguiente punto que te quería comentar es que, muy relacionado con esto, complácete primero a ti. Lo he dicho al principio y lo recalco ahora porque es muy importante. El tiempo es muy limitado. La mayor parte de personas os pasáis la vida complaciendo las necesidades y complaciendo los deseos de los demás. ¿Dónde quedas tú? De hecho, te pregunto, ¿cuántos y cuántas sentís que estáis permanentemente complaciendo esas necesidades de los demás? Y obviamente no significa que alguno no me está comprendiendo bien o yo no me he expresado como quería. No significa que te vuelvas un antisocial y que te diga igual a la gente. Al contrario, si yo estoy bien conmigo mismo, si yo me dedico tiempo, si yo soy complaciente y amable conmigo y sobre todo si me elijo como prioridad, es cuando realmente después hacia afuera, hacia mis hijos, hacia mis padres, hacia mi pareja, hacia mis amigos, hacia mi equipo, hacia mi jefe, entonces es cuando voy a poder tener una relación extraordinaria. Pero no al revés, Primero tengo que estar yo bien para que después lo de fuera también pueda estar bien. ¿Tiene sentido hasta ahora? Primero yo y luego obviamente sirvo, luego obviamente amo a los demás, pero yo necesito estar bien. Y para ello obviamente necesitamos bloquear ese tiempo, que es el segundo de los pilares de la productividad. Hemos hablado de la atención, hemos hablado del tiempo. Me viene a la mente cuando he mencionado la palabra atención, que fijaos en qué mundo vivimos, que creo que fue en el año 2016. Bueno, de estas cosas que voy a contar hay muchas, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención cuando vi una noticia que era que había, no recuerdo la cifra, pero una cantidad bárbara de personas online viendo un vídeo en el año 2016 donde era en Estados Unidos, donde dos influencers, dos youtubers, lo que cogieron fue una sandía y le empezaron a poner gomas elásticas a la sandía. Entonces la cuestión era que hubo una barbaridad de personas, millones de personas en directo viendo cómo le iban poniendo una goma a la sandía, una segunda goma a la sandía, una tercera goma, hasta que la sandía explotara, que explotó, por curiosidad si lo quieres saber, con la goma número 686. ¿Por qué te digo esto? Porque los comentarios de la gente, y es por lo que salió en la noticia, era, ostras, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Llevo más de 40 minutos viendo cómo dos desconocidos para mí le ponen gomas a una sandía hasta que explote. Y tiro el tiempo en eso. Y el ejemplo de la sandía, alguno dirá, pero eso a mí no me pasa. Sí, pero ¿cuánto tiempo antes de ponerte a lo mejor a hacer lo importante, te metes un ratito en Instagram, dices, voy a ver un poquito solo? Me meto en YouTube, un vídeo, otro vídeo, vídeos de gatos, vídeos de lo que sea, de lo otro, ostras, y se nos da completamente la atención. Y obviamente ya no solo por el tiempo que nos está quitando ahí, sino por cómo modifica nuestra necesidad de más y más y más dopamina, y cuando hacemos una actividad que es mucho menos estimulante para nuestro cerebro, ya no nos gusta, ya no nos concentramos y queremos mucho más de lo otro. Por lo tanto, recalco, ya lo habíamos hablado antes, pero muy importante trabajar y entrenar esa capacidad de atención. Vamos a por el tercer punto, a por este tercer pilar. Atención, perfeccionistas, esto es especialmente para vosotros. Parálisis por perfección. ¿Qué podemos aprender a nivel de productividad sobre la perfección? Lo primero que te diría con respecto a la perfección es que te aprendas este mantra que yo me repito permanentemente, que es mejor mal hecho que perfecto, pero sin hacer. Que ojo, lo aclaro, no significa que hagas las cosas cutres, que entregues una mierda de proyecto, no significa eso. Significa que ante la disyuntiva entre lo quiero terminar perfecto y nunca está bien y nunca es válido y siempre lo puedo mejorar y nunca actúo, ante elegir eso o elegir, oye, tengo este tiempo, con este tiempo disponible, ¿cómo lo puedo hacer de la manera más excelente? Esa es la disyuntiva. Lo que pasa es que te queda mucho más grabada a fuego la frase de mejor mal hecho que perfecto, pero sin hacer. Te tienes que acostumbrar desde ahora a ser una persona que cierra cosas, una persona que cierra tareas, a ser una persona que termina acciones. A mí me gusta, luego de hecho te daré algún truquito más, pero me gusta mucho fijar tiempo límite, fijar hora límite, fijar un escenario de fin y, por supuesto,
hasta que termino. Imagínate, voy a hacer una tarea, voy a prepararme una masterclass y digo, tengo 25 minutos para prepararme una masterclass. Vale, es el tiempo que tengo. Pero en esos 25 minutos me voy a entregar al máximo. Voy a darlo todo. Pero necesito limitar también temporalmente, porque si no ponemos límites es que nos faltan vidas para hacer todo lo pendiente. Ya te digo una cosa, todo aquello que tienes pendiente nos falta la vida si no ponemos límites. Nos falta una vida, 2 vidas, 10 vidas, porque si no pongo límites, todo el tiempo que tenemos lo vamos a ir ocupando. Vamos a por más elementos. A los perfeccionistas, yo creo que una de las cosas que más os preocupa, una de las cosas que más os molesta y una de las cosas que más os dificulta ser productivos es que pensáis que el valor, atención a lo que voy a decir que es muy importante, que el valor que tienes tú como persona o que el valor que aportas tú en tu trabajo o en tu negocio depende del objetivo que consigas. Y claro, está genial el hecho de valorar, de poner cariño, de querer hacerlo perfecto, de querer hacerlo bien. Pero yo hace un tiempo, yo era muy perfeccionista antes. Yo recuerdo en la carrera que era la típica persona que antes de negar un trabajo revisaba las comas, esta coma en lugar de ir aquí la puedo poner antes, la puedo quitar. Y al final era de locos. Y entendí que el valor como tal, atención a esto, el valor como tal no está en el objetivo, sino que el valor como tal está en la persona en la que te conviertes para conseguir ese objetivo. Es decir, lo que importa no es si el informe está perfecto o no está perfecto, si es mejor o es peor. Ya he dicho que no se trata de hacerlo cutre. Pero realmente, en última instancia, ese informe será un puñetero informe y ya está. Pero lo que te va a permitir evolucionar y crecer es cuánto tú has mejorado gracias a eso. Y este pensamiento te va a desligar de la presión de tener que hacerlo perfecto. Porque no es conseguirlo o no conseguirlo, es cuánto tú mejoras gracias a ese trabajo. ¿Se entiende, verdad? Fantástico, vamos a por más. Vamos a por el siguiente punto. No solo este cambio, al final aquí también te estoy hablando de cambios de mentalidad. La productividad tiene que ver con la práctica, pero tiene que ver con el afrontar el mundo de una manera diferente, tiene que ver con el utilizar tu pensamiento de una manera muy distinta. Y a mí también me ayudó en su día muchísimo para abandonar el perfeccionismo, el replantearme qué era fracasar o que era cometer un error, que era equivocarse, que era no conseguir el objetivo. Y simplemente me di cuenta que cuando me equivoco porque lo hago mal hecho antes que no hacerlo, mal hecho entre comillas, como decía antes, cuando me enfoco en accionar en lugar de querer tenerlo perfecto, a veces obviamente hay errores, pero el error es extraordinario, es un gran maestro, porque al final el éxito a la primera, quiero que esta frase la apuntes, el éxito a la primera no te deja ningún aprendizaje. Y por lo tanto, cuando nos equivocamos realmente es una gran noticia, porque es cuando tenemos la única oportunidad para aprender. Cuando acertamos, ahí no aprendemos nada, pero cuando nos equivocamos, ahí sí que podemos evolucionar como personas a nivel personal, obviamente, y también a nivel profesional. Y por último, la última de las claves para cargarnos este perfeccionismo es lo que yo llamo vivir en modo borrador. Imagina ahora por un momento que tuvieses que escribir un libro. Entonces, habría dos opciones. La primera opción sería, desde el principio, querer hacerlo perfecto, querer que cada frase fuese la frase definitiva. Esto te haría ir muy lento. Pero en cambio, si tú desde el principio adoptaras el modo borrador, esto significaría que te pondrías a escribir sabiendo que siempre hay tiempo para revisarlo, siempre hay tiempo para después mejorarlo, siempre hay tiempo para una actualización. Pero yo avanzo. Obviamente creo que no hace falta explicar que la segunda opción es mucho más productiva, que la primera opción, la de hacerlo perfecto desde el principio, como si fuese la versión definitiva, nos va a impedir avanzar, nos va a provocar que el temor, el miedo a que no sea perfecto nos detenga. Y en cambio la segunda opción, todo va a fluir mucho más rápido. Pues en la vida sucede exactamente igual. Si vivimos en modo quiero hacerlo perfecto porque es la versión definitiva de mi vida, no avanzarás. Avanzarás muy poco, pero si vives tu vida en modo borrador, entonces irás tan rápido que la productividad, experiencia, satisfacción, plenitud, felicidad llegará mucho más rápido. ¿Se entiende hasta ahora, compañeros, compañeras? El modo borrador siempre gusta porque es muy práctico, es un cambio de mindset, es un cambio de mentalidad que nos ayuda mucho a enfocarnos. Vamos a por el siguiente. Vuelvo a la lámina inicial, hemos hablado de la atención, hemos hablado de bloquear tiempo, hemos hablado también de la perfección y vamos a hablar ahora de algo que a mí me apasiona, que es la capacidad para enfocar tu mente. Vamos a hablar ahora de esa capacidad para enfocar tu mente. Enfoque. Y lo primero que te quiero comentar al respecto es que tu mente es mucho más poderosa de lo que crees. Puedes pensar que el enfoque no se elige, pero te voy a poner un ejemplo para que veas cómo sí que lo eliges. Tenemos una región de nuestro cerebro que se llama el sistema de activación
reticular que utiliza una de las facultades que tenemos, que es el seleccionar la información que para ti es relevante. Y dirás, Miguel, ¿y esto cómo funciona? Lo explico. Dime si te ha pasado alguna vez que, por ejemplo, te gusta mucho un coche o una moto y ves permanentemente ese coche por la calle, o que a lo mejor te has quedado embarazada o estás buscando quedarte embarazada y ves muchas más embarazadas, o ves los carritos, o que estás buscando casa y cuando sales a pasear sin buscar, no a buscar, sino a pasear para distraerte, solo ves carteles de se vende y de se alquila. ¿Esto te ha sucedido? Bien, ¿por qué sucede esto? Es que antes de tú quedarte embarazada no había embarazadas, había menos, ¿no? Había las mismas más o menos en porcentaje. Pero ahora para ti eso es importante. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque de una manera muy cotidiana te das cuenta cómo podemos llegar a, en este caso muchas veces de forma inconsciente, pero cómo podemos llegar a condicionar nuestro enfoque y que el mundo nos muestre lo que es importante para nosotros. Esto, la buena noticia es que también lo puedes dominar a tu antojo para ser más productivo. ¿Cómo lo podemos hacer? En primer lugar, es respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Dónde te quieres enfocar? Yo no conozco la fórmula de la felicidad, pero creo que la fórmula para ser infeliz es la siguiente. La gente en general, ¿dónde crees que se suele enfocar? ¿Se enfoca más en lo que depende de él o de ella, lo que depende de esa persona, o en lo que no puedo controlar? ¿Dónde se suele enfocar habitualmente la gente? ¿En lo que controla o en lo que no puedo controlar? Habitualmente la gente se enfoca en lo que no puedo controlar. Esto es el típico ejemplo, ¿no? De ostras, vamos el sábado a la playa, está lloviendo, lo cual no depende de ti, y ya te han fastidiado el día, ¿no? Bueno, menos el que no quería ir, que ese sí que se alegra. Pero me enfoco en aquello que no depende de mí. Ese es un ejemplo. La gente, ¿dónde se suele enfocar habitualmente? ¿En lo que tiene o en aquello que le falta? Efectivamente, la gente tiende mucho más a enfocarse en aquello que le falta. Y por último, tercera pregunta, ¿la gente dónde se enfoca más? ¿En el pasado y en el futuro o en el presente? Hay gente que más en el pasado y hay gente que más en el futuro, pero habitualmente en esos dos, pasado y futuro, en lugar del presente. ¿Por qué te digo esto? Porque, repito, que yo no sé la fórmula de la felicidad. Ojalá lo supiese, ¿verdad? Qué maravilloso sería. De hecho, no creo que haya una fórmula como tal. Es un arte y al final tiene que ver mucho con el autoconocimiento, con invertir en ti, con crecer, con dedicar tiempo para reflexión, con hacer cosas que te gusten, obviamente, pero la fórmula de la infelicidad sí que la sé, y es justo la que te acabo de contar. Si me enfoco permanentemente en aquello que no puedo controlar, si me enfoco permanentemente en aquello que me falta, y si me enfoco permanentemente en el pasado o en el futuro, por mucho que hagas, incluso voy a ser muy duro lo que voy a decir, por muchas pastillas que tomes, jamás serás feliz. Repito, jamás serás feliz si te enfocas en aquello que te falta, en lo que no puedes controlar y permanentemente en el futuro y en el pasado, que son tiempos que no existen. Entonces, el enfoque se tiene que redirigir también para ser productivo. Yo no puedo ser productivo si soy infeliz. Necesito estar en un estado emocional adecuado y para ello tengo que enfocarme fundamentalmente en aquello que puedo controlar o al menos en aquello en lo cual yo puedo influir. También es muy poderoso enfocarme en aquello que ya tengo y me hace sentir agradecido. Y por supuesto, enfocarme en el momento presente, que es el único momento en el cual yo puedo hacer algo al respecto. ¿Se entiende esto? Fantástico. Vamos a por más entonces, vamos a por más. Aquí es donde entra en juego, en este enfoque, lo que llamo el diálogo interno. El diálogo interno, tu diálogo interno. Y aquí, simplificándolo, todos tenemos dos, en este caso yo tengo dos Miguelitos, ¿no? El Miguelito que me hace distraerme, el Miguelito que me hace pensar que no soy capaz, el Miguelito que me hace pues resaltar mis miedos, y el Miguelito que dice, Miguelito, esto es importante, Miguel, céntrate en esto, Miguel, confía en ti, Miguel, tú eres capaz. La pregunta que te hago es, ¿tú a quién de los dos, a cuál de los dos, de los tuyos, decides escuchar? ¿Cuál es el diálogo interno a nivel de enfoque que está marcando tu vida? Entonces, eso tiene que cambiar y tenemos que empezar poco a poco a redirigir nuestra mente. Ya has visto que es más que posible hacerlo hacia la persona interna que te empuja. Y por último, una pregunta poderosa que yo me hago y la quiero apuntar aquí contigo. Para redirigir mi mente, cuando tengo un problema, por ejemplo, cuando sucede algo en mi empresa, en Productividad Feroz, que yo no espero, que provoca un cierto tipo de impacto a lo mejor en el cliente, impacto en el equipo, y que obviamente, pues como es un imprevisto que no esperas, pues al principio puedes reaccionar. Te puedes enfadar, puedes sentirte triste, puedes sentirte frustrado, pero enseguida cambio el chip y digo, hey, Miguelito, ¿qué puedo hacer ahora? En este momento, ya lo hemos dicho que en el presente, que es el único momento que existe, ¿qué es lo que yo puedo hacer? El último de los cimientos, que es el cimiento del descanso. Hemos hablado de atención, bloquear tiempo, eliminar a nuestro perfeccionista interior, maximizar nuestro enfoque, y ahora vamos a ver qué es esto del descanso y por qué nos va a ayudar a tener una gran productividad. Así que vamos a comenzar. El descanso nos está condicionando nuestra productividad. Hay mucha gente, seguramente
más de la que crees, lo que quiere decir que seguramente muchos no descanséis bien y penséis, esto solo me pasa a mí, qué mala suerte que tengo yo. ¿Cuántos reconocéis que os cuesta descansar bien? Es muy común. Es otra de las pandemias, como antes decía la distracción, el mal descanso. Cuando el estado habitual, el estado normal del ser humano es descansar bien. Para ello, hay gente que dice, ostras, Miguel, dame la clave para el descanso. Y ya te adelanto que no tiene que ver con dormir 8 horas, porque de hecho, el mito de las 8 horas nos la han colado por completo. Obviamente, el descanso es multifactorial. Es decir, ¿cuánto están influyendo tus malos hábitos de alimentación, tus malos hábitos de no hacer ejercicio, tus malos hábitos de consumo de televisión o de redes sociales o pantallas a altas horas? ¿Cuánto está incidiendo eso en tu descanso? Queremos una fórmula mágica para dormir sin plantearnos que el mal descanso es una consecuencia, es un efecto. ¿Cuál es la causa? Y en muchas ocasiones la causa no es el descanso como tal, obviamente, sino que la causa está en los malos hábitos. En segundo lugar, punto importante, ¿qué rutina presueño haces? La gente, habitualmente, la mayor parte de personas, termina de cenar, se pone a ver la tele y de repente hace una transición directa a la cama. Hay que prepararse para el sueño. A lo mejor son 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, pero esa preparación, al igual que cuando vas al gimnasio, si no calientas y de repente te pones a levantar peso, te puedes lesionar, pues si de repente te vas a dormir, hombre, no te vas a lesionar, pero no vas a sacar el máximo jugo a tu descanso. Por lo tanto, también necesitamos hacer una rutina presueño que, por ejemplo, puede incluir una pequeña meditación, puede incluir también vaciar tu día en un papel, todo ese ruido mental que nos preocupa, que nos está emborronando la mente, lo vaciamos en un papel, o también algo tan sencillo como las tareas domésticas, porque son tareas muy repetitivas que no exigen un enfoque elevado y por lo tanto permiten que las ondas cerebrales poco a poco vayan bajando. Eso te servirá para tu rutina presueño. Algo más que puedes hacer es simplemente medir. Cada día cuando te levantes, en tu libretita del sueño, vas a poner, hoy del 1 al 10 he dormido 5 sobre 10. Mañana, hoy del 1 al 10 he dormido 6 sobre 10. Y solo el propio hecho de poner enfoque en algo, esto es muy paradójico, pero solo el propio hecho de enfocar tu mente en una cosa ya va a hacer que ese elemento mejore, porque donde pones tu enfoque, ahí siempre va a ir más tu energía. Y por último también, para ese descanso, es conveniente dominar el uso estratégico de las siestas. Las siestas máximo 20 minutos y si pueden ser incluso más cortitas, mejor, porque si no, aparecen esas siestas, a ver si alguien la ha asociado alguna vez, la típica siesta que te despiertas y no sabes ni dónde estás, ni siquiera quién eres. ¿Esto va a pasar alguna vez? Dices, no sé ni quién soy, ni por supuesto esta habitación, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Entonces las siestas tienen que ser, yo recomiendo, de hecho yo las suelo hacer de 8 minutos, 10 minutos y es algo que te da una recarga de energía cuando quizá no te has cansado tan bien, pero más de máximo 20 minutos no es nada recomendable. Bien, voy a recapitular lo que hemos visto al principio y los 5 grandes pilares de la productividad son la atención, bloquear el tiempo, perfección, enfoque y descansos.